vamos a aprender a medir la luz de una escena no solo en situaciones normales, pues esto ya sabemos hacerlo, sino también en aquellas situaciones más complicadas que nos estropean más fotos de las que quisiéramos. Lo primero de todo debéis saber que a la hora de medir la luz de cualquier escena se pueden hacer dos tipos de mediciones: la medición de luz incidente o la medición de luz reflejada. La diferencia entre una y otra consiste en que la medición de luz incidente mide la luz que llega directamente al sujeto antes de que incida sobre él, mientras que la reflejada mide la luz que tras llegar al objeto sale reflejada hacia nosotros. Para hacer una medición de luz incidente es fundamental utilizar un fotómetro de mano, pues las cámaras fotográficas, incluidas las reflex, no pueden hacer este tipo de medición. Lo primero que tenemos que hacer en este aparato tras encenderlo es ajustar la sensibilidad con la que estamos trabajando en nuestra cámara fotográfica y después colocarlo delante del objeto con la ampolla blanca en dirección a la fuente de luz. Pulsamos una tecla y nos dará el valor de luz traducido en una combinación de diafragma y velocidad que deberemos ajustar en la cámara. Otra tecla nos ayudará a buscar diferentes combinaciones de diafragma y velocidad para ese mismo valor de luz, y abajo, por medio de unos cuadraditos, nos dirá con más precisión el ajuste, indicándonos lo cerca que estamos del diafragma siguiente. El fotómetro de mano se utiliza sobre todo a nivel profesional para trabajos de estudio y en situaciones muy concretas, como escenas con motivos con un contraste de luz muy fuerte. Mide la luz reflejada también y algunos incluso la del flash. Pero en ningún caso debe entenderse como algo imprescindible para lograr fotografías bien expuestas. Con nuestra cámara reflex, simplemente encuadrando un objeto, haremos siempre mediciones de luz reflejada y en la mayoría de los casos nos irá bien, pero lo que ocurre es que la cámara medirá también la luz que rodea al objeto y eso puede provocar en determinadas situaciones que ese motivo no salga bien de luz. Las cámaras reflex analógicas y digitales hacen lo que llamamos medición TTL, Through the Lens, a través del objetivo, es decir, que miden exactamente lo que encuadramos con el objetivo, o sea, la porción de escena que vemos por el visor. A través de este sistema hay dos formas de medir la luz reflejada de una escena. Una es la medición de luz matricial y la otra la medición de luz puntual. En la medición matricial, cuando nosotros miramos por el visor y pulsamos el fotómetro, lo que la cámara hace es dividir la escena en porciones y hacer la media aritmética de todos los valores que va otorgando cada una de esas porciones. Con la manipulación del diafragma y la velocidad, llegamos a encontrar el valor que ha resultado de esa operación. Este sistema de medición es el más importante y lo tienen todas las cámaras reflex. En muchas es el único con el que trabajan. En la medición puntual, la medición se hace sobre un área muy pequeña del cuadrante del visor, desestimando todo lo demás. Esta área suele estar en el círculo de la pantalla de enfoque de nuestra cámara y se utiliza para casos muy puntuales, especialmente si hay mucho contraste de luces o si se quiere aplicar un valor de luz de una zona concreta para toda la escena. Este sistema de medición de luz es cómodo, pero no imprescindible, por lo que solo lo tienen algunos modelos de cámaras. Os dijimos que el fotómetro os tiene que dar paso para hacer una foto, pero también os dijimos que a veces tendremos que ayudarle, pues el valor que dé no será el correcto. Tendremos que aprender en esos casos a compensar la exposición. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a hacer fotos es fijarnos qué tipo de día tenemos. Esto no hay que pasarlo por alto. Básicamente hay dos, los días nublados y los días soleados. En los días nublados englobaremos tanto los días muy cargados de nubes, donde no se ve absolutamente nada del cielo azul, como los días que el cielo está cubierto de nubes, pero estas son más frágiles y dejan pasar un poco de resolillo. También englobaremos aquí los días con sol y nubes cuando el sol se encuentra tapado por las nubes. Este concepto de día nublado os debe quedar muy claro desde el principio. Mientras que en los días soleados, es decir, aquellos días en los que el sol no está cubierto por ninguna nube, independientemente si las hay o no en el cielo, nos vamos a encontrar con dos franjas horarias muy diferentes que van a ser determinantes a la hora de fotografiar. La primera franja horaria comprendería el amanecer, desde que sale el sol hasta las 10 horas 30 minutos aproximadamente, y el atardecer desde las 18 horas 30 minutos aproximadamente hasta poco antes del anochecer.
La segunda franja horaria comprendería desde las 11 de la mañana hasta las 18 horas 30 minutos de la tarde más o menos, teniendo su punto álgido en el sol del mediodía. Estos horarios no son exactos, dependerá del lugar donde estemos y de la estación del año que nos encontremos. Esta última franja horaria de la que os hablamos es sin duda el peor momento del día para fotografiar. El sol está muy arriba y debido al ángulo que cogen los rayos, la luz que da es muy dura y frontal, los objetos parecen planos, sin relieve, y el contraste entre el sol y la sombra es muy acusado. La película fotográfica y el CCD digital tienen muchos problemas para reproducir la escena tal y como la contemplamos. Sin embargo, muchas veces resulta inevitable ir a fotografiar en estas situaciones, por lo que os vamos a explicar con un ejemplo qué es lo que se puede hacer en estos casos. Imaginar que tenemos un día soleado, estamos muy próximos al mediodía y decidimos ir a hacer fotos. Llegamos a un lugar que nos gusta, sacamos la cámara, encuadramos, hacemos la foto y surge la decepción. Observa lo que has fotografiado. No tiene nada que ver con lo que veías con tu ojo. Llevas una buena cámara, has ajustado el fotómetro y fíjate qué sombras. Están densas, empastadas, no se ve el detalle a través de ellas. Y hay zonas en la foto que se han sobreexpuesto, se han quemado. Además, lo que más te interesaba tampoco ha quedado bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a medir la luz en las partes más importantes de la foto. Para ello nos acercaremos a cada una de esas partes y mediremos la luz sobre ella. Con mucho cuidado de no hacernos sombra y si es un objeto, no ver otra cosa en el encuadre que dicho objeto. Ojo, esto no es medir sobre el objeto, ahí el fotómetro toma otra referencia que puede equivocarle. Esto es medir sobre el objeto, solo aparecerá él en nuestro encuadre. Ahí es donde tendrás que ajustar el fotómetro. Por cierto, se puede medir la luz de una escena sin necesidad de enfocar la cámara, los valores no cambian. Cogemos nuestra libreta y vamos apuntando. Banco en sombra, f5,6, velocidad 8. Haremos lo mismo sobre las flores, mediremos la luz que tienen estas sin variar el diafragma y lo anotaremos. Flores a pleno sol, f5,6, velocidad 500. También podríamos haber hecho esto sin movernos del sitio, utilizando la medición puntual. Aquí, aunque se ven otras cosas en el encuadre, no importa, pues la cámara solo mide lo que colocamos dentro de ese círculo. Si hubiera sido un objeto lejano, podríamos haber optado por llenar encuadre utilizando un teleobjetivo. El valor hubiera sido el mismo también. ¿Te acuerdas de la famosa escala de velocidades de obturación que aprendimos al principio de este curso? Vamos a reproducirla de nuevo. Fijaros, si estoy en velocidad 250 y paso a velocidad 1000, he puesto dos velocidades más rápidas. He quitado, por lo tanto, luz a mi fotografía. ¿Cuánto? 2 puntos. Si estoy en cambio en velocidad 60 y paso a velocidad 8, he puesto 3 velocidades más lentas. He metido por lo tanto más luz a mi fotografía. ¿Cuánto? 3 puntos. Cada vez que paso de una velocidad a otra o de un diafragma a otro, pues es lo mismo, estoy quitando o metiendo puntos de luz. Dicho esto, muy atentos. El banco en sombra nos pidió f5,6 velocidad 8. Las flores y el edificio a pleno sol, f5,6 velocidad 500. Mirad, de velocidad 500, la parte de mi escena más iluminada, a velocidad 8, la parte de mi escena menos iluminada, hay una diferencia de 6 puntos de luz. Contémoslos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No hay película en el mundo, ni CCD de cámara digital, que sea capaz de reproducir esta escena tan contrastada de luz, tal y como la ve nuestro ojo, sencillamente porque no tiene la suficiente latitud de exposición. La latitud de una película fotográfica o un CCD de cámara digital es la capacidad que tienen ambos para reproducir una escena muy contrastada de luz. Es decir, la capacidad para que podamos ver a la vez en nuestra fotografía la zona de luces bien sin quemarse y la zona de sombras bien también, sin empastarse.
Esto es lo que comentábamos al principio y es el gran error que desespera a muchos aficionados, que piensan que la cara película que llevan o el CCD de su flamante y nueva cámara digital va a poder ver este tipo de escenas como si del ojo humano se tratara. Y esto es fundamental que vayáis entendiendo que no es posible. La latitud del ojo humano es demoledora. En décimas de segundo se gradúa automáticamente para poder ver sin problema escenas con un contraste de este tipo, cosa que la película y la cámara digital no pueden. Y si no, la prueba la tenéis en la foto que hicimos al principio. Si nosotros encuadramos esta escena de tanto contraste lumínico y medimos la luz sin más, la cámara con su medición matricial hará la media de todo y te dará un valor aproximado, pero ese valor no podrá reproducir tal y como son las zonas más contrastadas. Tendremos de esta forma la foto que sacamos al principio, a f5.6 velocidad 60, un valor medio para todo y nada bien de verdad. Según la película que llevéis tendremos mayor o menor capacidad de reproducir esta escena. Con ligeras variaciones, la película para diapositivas es la peor para estas situaciones. Su latitud es de poco más de 1 punto. El negativo de color para hacer copias en papel rondaría los 2 puntos de luz. Y la película de blanco y negro podría llegar a los 4 puntos. Pero recordad que nuestra escena necesitaba 6 puntos, que era la diferencia entre las zonas más contrastadas. El CCD de la cámara digital tendría una latitud algo mayor a la del negativo de color. Ante esta situación, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, si la foto es muy importante y no se vive lejos del lugar, lo mejor sería volver más tarde en otra franja horaria o en un día nublado, como veremos luego, pues no hay tanto contraste de luces y cualquier película o CCD de cámara digital puede reproducirlo todo sin problemas. Si no se puede optar por esto, podremos utilizar el flash, siempre y cuando los objetos estén cerca, y de esta forma equilibrar la diferencia de luces, pero si es un paisaje, ya podéis olvidaros. Otra opción sería utilizar un filtro gris neutro, que ya os hemos hablado de él. El de factor 8 nos reduciría el contraste de la escena en 3 puntos. Unido a la latitud de la película o el CCD digital, podría ser una gran ayuda para muchos casos, pero estamos en una situación extrema. Pues solo nos queda una solución. En estos casos, y aunque os sorprenda un poco, lo único que podemos hacer es elegir y sacrificar. Es decir, medir la luz sobre lo que más nos interese, llenar el encuadre con ello y dejar el menor espacio posible en vuestra foto para las otras zonas que debido a este fuerte contraste se perderán. Porque allí donde midáis con vuestro fotómetro, eso quedará perfecto. Esto lo tenéis que entender rápidamente. Esta operación se hace con la cámara manual, pero ojo, al ir a hacer la foto, tu fotómetro medirá de nuevo la escena instintivamente y tenderá a hacer la medición matricial otra vez, con lo que te dirá que la foto no está bien de luz. Pero tú lógicamente no harás ni caso, pues sabes que lo que aplicas para esta situación tan compleja de luz es más preciso que lo que te indica tu cámara. Si trabajas con prioridad a la abertura, por ejemplo, es posible que tengas en tu cámara un botón denominado bloqueo de la exposición. Mide la luz y apriétalo, la exposición quedará bloqueada, encuadra, enfoca y dispara. La cámara te mantendrá esos valores hasta que hayas hecho la foto. Toda esta problemática surge porque hay luces y sombras y la iluminación de un día soleado a esas horas es muy dura. Pero si en nuestro encuadre no incluiríamos ninguna sombra, no habría que hacer nada de esto. Con la medición matricial de la cámara bastaría. Lo mismo que si sería todo el encuadre en la sombra. Es el que aparezcan luces y sombras a la vez en tu encuadre lo que complica el tema. De la misma forma, también te puedes encontrar este problema en un día que no está soleado, pero que hay gran contraste de luces entre una zona y otra. Por ejemplo, fotografiar bajo un puente. Te pasaría algo parecido al caso que hemos explicado. Sobre la zona que midas la luz te quedará bien, mientras que lo demás se perderá. Es el mismo caso de antes pero sin sol. Aquí el CCD digital o la película fotográfica tampoco puede reproducirlo todo bien a la vez.
Sin embargo, nada de esto tendrías que hacer si vas a fotografiar al amanecer o al atardecer de un día soleado. Pues el sol en estos casos tiene un ángulo de iluminación muy bajo y proyectará unas luces laterales y rasantes que, además de sacar las ricas texturas de los objetos, provocarán unas sombras suaves y alargadas que darán volumen a estos. Por si fuera poco, las luces de tono dorado de estas franjas horarias enriquecerán nuestras imágenes con una calidez inusual. En este tipo de situaciones no hay fuertes contrastes entre el sol y la sombra. En esta se ve perfectamente el detalle, por lo tanto la cámara no tiene ningún problema en registrar la imagen tal y como el ojo la ve. Solo tendremos que encuadrar y sin ninguna complicación ajustar el fotómetro de forma normal. La foto quedará perfecta de luz. Los días nublados son muy buenos también para hacer fotografía, pues tampoco aquí encontramos fuertes contrastes entre luces y sombras. Lo cierto es que en un día nublado no hay sombras, pues las nubes actúan de difusor entre el sol y la tierra y hacen que la luz de este se reparta de forma regular por todos los sitios, iluminando la escena de forma muy uniforme. Observa estas fotografías. Están muy bien de luz, no hay zonas oscuras ni zonas quemadas, todo se observa perfectamente, no hay fuertes contrastes puesto que el día está nublado. Aquí la medición de la cámara se hace como el caso anterior, sin complicaciones, ajustando al medio el fotómetro. Sin embargo, en este tipo de días existe una complicación. Si te fijas en las fotos que te acabamos de mostrar, aunque están hechas durante un día nublado, no sale el cielo en ellas. Observa esta otra, aquí sí sale el cielo. Fíjate cómo se encuentran algunos de los objetos que hay en la imagen, están oscuros. Este es el único inconveniente que tiene fotografiar en un día nublado. Si entra, aunque solo sea una pequeña parte de ese cielo nublado en tu foto, dejará oscuro todo lo demás. La explicación de esto es muy sencilla. Las nubes, además de actuar de difusor de la luz, retienen mucha de esta luz entre ellas. El fotómetro de la cámara, al hacer la medición, lee que hay demasiada luz y por lo tanto te da una combinación de velocidad y diafragma para quitar ese exceso de luz, dejando oscuro todo lo demás. La forma de resolver esta situación es compensando la exposición. Tendremos que sobreexponer la foto un par de puntos, con eso suele ser suficiente. Aún así deberás probar, de una cámara a otra puede haber variaciones. Vamos a hacerlo. Tenemos un día nublado, o aunque hay sol y nubes, este se encuentra cubierto por alguna nube. Encuadraremos incluyendo ese cielo nublado en nuestra fotografía y haremos dos fotos. La primera sin compensar la exposición. Y la segunda sobreexponiendo la foto dos puntos, o bien por la velocidad o bien por el diafragma, por ejemplo. Observa y compara las fotografías. En esta hicimos caso al fotómetro de nuestra cámara. La imagen en general está corta. En cambio en esta otra le dimos más luz de la que nos pedía el fotómetro. Fíjate, el motivo se ve mucho mejor y no solo eso, la escena está más luminosa. Esta situación se ve más acentuada si fotografiamos objetos en días nublados que están sobre el agua, tanto sea un lago, un río o la mar. Aquí la compensación tendrá que ser algo mayor, pues las aguas en días nublados, no ensoleados, engañan también al fotómetro. Observa esta fotografía. Tenemos un objeto en día nublado sobre el mar. Sobreexponemos dos puntos la foto y vemos que todavía no está del todo bien. Pues no solo engaña el cielo nublado a nuestro fotómetro, sino que también esas aguas que reflejan mucha luz. Ahora compensamos la exposición 3 puntos, el dique se ve mejor y de nuevo la escena es más luminosa. Resumiendo, en días nublados, si no entra el cielo en nuestra foto, se mide la luz de forma normal. Si entra el cielo en la foto, compensaremos la exposición metiendo 2 puntos más de luz. Y si entra el cielo y fotografiamos objetos en el agua, sobreexpondremos 3 puntos la fotografía. Una vez conocidas las precauciones a la hora de medir la luz en días soleados y nublados, vamos a conocer otros casos en los que también habrá que compensar la exposición independientemente si el día está soleado o nublado. Observa esta fotografía en un día soleado.
La superficie blanca ha reflejado mucha luz engañando al fotómetro, que deja a la persona oscura. En esta foto no se hizo ningún tipo de compensación. Tienes que saber que las superficies blancas reflejan mucha luz. Si hay objetos por medio, estos saldrán oscuros, pero si compensamos se aclararán. Lo mismo ocurre en las fotos de la nieve. Esta es muy luminosa, refleja mucha luz. Si sacáis la fotografía con la medición de luz normal, quedará subexpuesto todo. Si compensamos, los objetos se aclararán. Muchos laboratorios, al revelar las copias y gracias a la latitud del papel fotográfico, compensan ellos la exposición en las fotos de la nieve, pero no todos lo hacen. Además, observa otra cosa, el blanco al sobreexponer es más puro, en la foto anterior era más grisáceo. Los fotómetros de las cámaras no están capacitados para sacar el blanco puro de una imagen, pues miden lo que llamamos al gris medio. Este sistema va bien para la mayoría de los colores, pero cuando tenemos un blanco puro o un negro puro, no lo sacan tal y como son. Hay que ayudarles compensando la exposición. Observa esta foto. Se realizó con la medición normal. Al predominar el blanco, los objetos quedan oscuros. Mira la misma foto compensada a 2 puntos. Los objetos tienen más luz, el color rojo se ve mejor y además el blanco es más blanco, mucho más puro. Además se observa detalle en la pared de la casa. El blanco es muy blanco pero no se ha quemado. Sin embargo, si vamos al caso contrario y lo que predomina es el negro, este tono, al contrario que el blanco, absorbe mucha luz. El fotómetro, al hacer la medición, leerá que hay poca luz y tenderá a sobreexponer el objeto. Pero si subexponemos 2 puntos, este aparecerá bien de luz, con detalle en su superficie y el negro será más auténtico. Otro caso aparte es el de los verdes, sobre todo el follaje verde, las ramas y arbustos que hacen masa. Necesitan mucha luz para impresionarse correctamente. Mira esta fotografía, tenemos un objeto blanco que ocupa mucho espacio. Compensamos 2 puntos la exposición, ahora el blanco es más puro y la escena tiene más luz, aclarando los objetos. Pero observa el follaje verde, todavía no se ve como es debido, todavía está oscuro. Podríamos seguir sobreexponiendo la foto y saldría perfecto, pero no lo haremos porque quemaríamos el resto de los objetos. Además ocupa muy poco espacio en nuestro encuadre, no es un elemento primordial. Observa esta otra, cielo nublado y follaje verde. Compensamos la exposición y todo tiene más luz. En este caso podríamos haber medido directamente sobre el verde y haber aplicado esa medición a toda la escena, bloqueando la exposición, por ejemplo. El resultado es muy bueno también, pues aquí la hierba ocupa mucho encuadre e interesa en la foto, y lo que has hecho es medir ahí donde más te interesaba, y como ya os dije, allí donde midáis quedará siempre perfecto.